Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Miss. Profesora, buenas tardes. Hola, hola. Nirvana, ya voy reconociendo tu voz. Creo que me dijo Nirvana o fue Alexandra. ¿Quién me saludó? Miss, buenas tardes. Nancy. Alexandra, Miss, también. Ah, Alexandra, tienes un parecido a Nirvana su voz. Bien. Hoy día continuamos, pues, buenas tardes, Roto. Con un tema también que les va a ayudar a ustedes a tener elementos, ¿no? Sobre lo que es la investigación científica. Entonces vamos a hablar hoy día sobre un tema que tiene que ver con las teorías científicas y modelos teóricos, ¿no? Entonces, la teoría, como ven ahí en la figura, es una propuesta, ¿no? Que lo ha hecho un investigador, pero esa teoría pues tiene una serie de, digamos, esa teoría tiene un modelo teórico, ¿no? Para poder, por cómo fue sustentada. Entonces vamos a ver, recordando siempre las normas del aula, ¿no? Controlar el micrófono de su pantalla, levantar la mano virtual para participar, pero también ahí encender la cámara, porque a veces también en las pantallas no está el nombre de la persona, está el nombre de otras. Deben de registrar sus nombres en su pantalla. Bueno, iniciar la sesión, cuando van a participar deben de encender sus cámaras y demostrar pues esos valores de respeto interpersonal e intrapersonal, ¿sí? Les voy a agradecer bastante. Bien, vamos a, como video motivador, vamos a escuchar primero, a ver. Hola, les habla Neila Reyes, participante del seminario Crítica Epistemológica de la Educación, del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, en Santa Bárbara de Barinas, Venezuela. Este seminario me ha llevado a reflexionar sobre las diferencias existentes entre teorías y modelos. Al hablar de epistemología, se hace referencia al estudio del conocimiento, y en este amplio mundo del conocimiento fácilmente se encuentra el uso de los términos teorías y modelos, por lo que es importante precisar cuáles son las diferencias que existen entre ambas y determinar en qué momento se está haciendo uso de una teoría y cuándo se usa un modelo. En el campo de la investigación científica es común encontrar que un investigador presente diferentes postulados teóricos. Al respecto, Tori, Deming y Gabel establecen que la teoría es la que explica un comportamiento y el modelo es la figura que trata de dar a entender lo que no se puede explicar. Es decir, que la teoría es la que da una visión clara de la realidad, mientras que el modelo es esa representación gráfica que sirve como patrón de medida para tratar de dar a entender lo que no se puede explicar de forma directa en la teoría. El epistemólogo Mario Bunge, en las 15 características de la ciencia, establece que esta es explicativa y busca la construcción de teorías. En cuanto a la construcción de teorías, se encuentra que algunas no se han mantenido en el tiempo. Un ejemplo de una teoría que se encuentra vigente es la teoría de la partida doble, escrita desde el año 1494 por el monje Fray Lucas Pacioli y que es muy conocida dentro del mundo de las ciencias contables. Un modelo usado por esta teoría son los estados financieros, que tratan de dar a entender y explicar el comportamiento de una empresa en un periodo determinado. Finalmente, es fundamental señalar que la teoría es aquella que explica el comportamiento de cualquier objeto de estudio o fenómeno de interés y da su aporte desde el mundo del conocimiento, explicando una realidad cognitiva. Y desde el punto de vista ontológico, deja por sentado lo que es el conocimiento. Y epistemológicamente se construye el mismo.
Asimismo, el modelo es esa representación gráfica que va a tratar de dar a entender aspectos fundamentales y puntuales que no se pueden comprender ni explicar de forma directa y general dentro de la teoría. Muy bien, vamos entonces un momentito a parar la presentación. Vamos a buscar, a ver un ratito. Ay, Hola, les habla no. Neila. Bien, les voy a compartir por el chat un enlace para que ustedes entren a un Padlet, ¿ya? Entonces todos están ingresando. Van abriendo su icono, en el cual colocan primero, como dice la pizarra, coloca tus nombres y apellidos. Mencionen 3 líneas que estudie el científico. Coloca una imagen, ¿no? Ya, entonces están viendo también ahí en la pantalla el Padlet. Ya saben que el Padlet es un mural o una pizarra en la cual ustedes pueden hacer sus propios iconos, las respuestas, si le dan clic al más que está en la parte inferior derecha. Entonces abren le dan clic al más y se va a abrir una ventana. Y en asunto ustedes van colocando sus nombres y apellidos. Luego van dando respuesta a la pregunta. Colocan una imagen y lo publican. ¿No? Esta vez tienen que ingresar todas. Entonces las 38 estudiantes tienen que ingresar al Padlet. Y así de esta manera vamos un poco juntando elementos, ideas, ¿no? Expresiones que ustedes puedan encontrar acerca de esta respuesta que estudia el científico, ¿no? Ya, Andrea. Te falta añadir la respuesta. Cuando ya lo tengan totalmente y le pueden dar colores, cuando le dan a los 3 puntitos, ahí hay una parte donde dice editar, pueden continuar, pueden buscar el color, ¿no? Hay varias funciones que tiene este Padlet, ¿no? Al darle los 3 puntitos en el trabajo. Ahora, ustedes están escribiendo, por favor, me escriben correctamente. Andrea, tus nombres y apellidos tienen que ser con mayúscula, la primera grafía, ¿no? Entonces, a ver todas, por favor. Ya, Sara Lolita Surco Aguilar nos dice que desarrolla nueva información acerca del mundo que nos rodea. Ya hay que completar bien, hay que escribir correctamente. Ustedes están en el 4º ciclo, tienen que ver Nirvana. Nos dice, recopila investigaciones
para ampliar el conocimiento en un área en particular. Ya, muy bien. A ver si va Karen nos dice que desarrollan nueva información con propósito de resolver, falta, ahí escribí bien, problemas y mejorar los aspectos en la vida. Elena estudia la metodología o estrategia que se emplea para llegar a nuevos conocimientos. Ya. Bautista. Todas las ciencias están creadas con el propósito de mejorar la calidad de vida del ser humano. Ya. Andrea, termina de editar, ¿ah? Te falta editar ahí. Dale clic a los 3 puntitos y editar en publicación. Te vas ahí, le das al lapicito y continúas. Misita, por favor, no, desde mi celular no puedo entrar mis... Sí se puede. La tecnología sí se puede. Nunca digas no puedo, tienen que agotar todas las formas. Tu celular tendrá una forma seguro. Todos los celulares no son iguales, pero sí se puede. Ok, misita, lo estoy intentando, mis. Inténtalo, sí, termina, sigue. Bien, entonces, Karina nos dice que estudia, que amplía conocimientos para una nueva información con un propósito de resolver problemas o mejorar aspectos de la vida moderna. ¿No? Muy bien. Nancy, desarrollar una nueva información acerca del mundo. Todas están tomando del mismo Google. Traten ustedes de ver una idea y luego le hacen una narrativa, lo que ustedes comprendieron. Ya no se acostumbren a copiar y pegar. Ya, bien, van solo. Andrea, termina de editar tu material, Andrea Elizabeth Bertis. A ver, Ruth. Realizan investigaciones y analizan experimentos para llegar a conclusiones igual. Todos están en ese mismo. Tu imagen no ha subido bien o está en proceso seguro. Ya. ¿Nadie más? Entonces nos vamos a quedar con esa idea de que los científicos estudian, ¿no? O buscan informaciones nuevas, ¿no? Del mundo que nos rodea para mejorar, ¿no? Para mejorar. Científico estudia la ciencia, investiga a través de datos, procesa información para resolver problemas. Entonces,
Vamos a dejar de compartir. Pueden seguir votando porque tienen el enlace, ¿no? El enlace lo tienen ahí en el chat. Entonces, se puede seguir ¿ya? Entonces vamos a seguir compartiendo el material en el cual estamos. Y ahí ustedes, vemos que ustedes mencionan muy bien que los científicos pues tratan de buscar informaciones nuevas, ¿no? Resolver un objeto del medio, del mundo, del entorno, para poder mejorarlo, ¿no? Entonces vamos a ver que un científico, ¿no? Ese científico, así muy bien como ustedes lo han mencionado, estudia un objeto del entorno, del mundo, ¿no? En este caso, por ejemplo, estamos observando un ejemplo de cómo el científico está estudiando la célula, ¿no? Es un objeto que lo encuentran en todos los seres vivos, por ejemplo. Entonces, estos científicos buscan y han buscado, ¿no es cierto? Hay una teoría celular, es la teoría de Schoen, y por lo tanto, bueno, ahí hay una serie de elementos que a través de ese estudio científico, este científico ha encontrado en la célula, ¿no? Ha encontrado que la célula tiene un núcleo, tiene membranas, tiene un aparato, tiene receptores, tiene mitocondrias, ¿no? Entonces, es ese tipo digamos, de investigación que ha realizado. Este es un ejemplo. Y el estudio de este objeto, pues, tiene un lenguaje, pues. Entonces, no todas las investigaciones científicas van a tener la misma teoría y o no es el mismo objeto de estudio y no tiene el mismo lenguaje. Entonces, son diversos objetos de estudio que se encuentran en la naturaleza, que se encuentran en el medio, en el entorno, que el investigador trata o investiga, ¿no? Hace toda una teoría, hace todo un modelo, ¿no? Y, por ejemplo, en este tipo de investigación, el lenguaje, pues, trata de describir y de explicar y predecir todo ese fenómeno que se da en la naturaleza con los seres vivos, ¿no? Entonces, no todos los científicos, pues, se dedican, hay diversas disciplinas, ramas para investigar, ¿no? En el caso de ustedes son científicas pedagógicas, todo relacionado al aprendizaje y a la enseñanza. Entonces, vean, y así se van, hay científicos que se van más por la psicología, científicos que se van más por la evaluación, científicos que se van por lo que son las partes físicas o la metafísica, las ciencias, ¿no? En el caso de ustedes se van por la pedagogía, ¿no? El método, entonces, en el caso de ustedes, ¿cuál es, por ejemplo, el tipo de objeto que ustedes van a investigar? A ver. Hay muchos dentro de lo que es la pedagogía. A ver, ¿quién puede decir? ¿Qué es lo que pueden ustedes investigar como científicas pedagógicas? A ver, iniciando sus pininos de investigación. ¿Cómo influye la motricidad en los niños? Claro, también, por ejemplo, ahí el objeto es la motricidad, ¿no es cierto?, en los niños. ¿Cómo influye, no es cierto?, la motricidad en el aprendizaje de los niños, ¿no es cierto? Eso es lo que me quieres decir. ¿Cuál es tu nombre? Nancy Mechan. Nancy, muy bien, Nancy, te felicito. Entonces, ahí ustedes le van a buscar, pues, a la motricidad un concepto, sus dimensiones, ¿no?
y luego pues van a armar hay una matriz que se va, como se dice, construyendo con ese problema de investigación, ¿no? Ahí tienes motricidad, tienes aprendizaje, tienes niños y niñas, ¿no? Pueden ser, hay varias variables ahí, ¿no? Entonces, como verán, eso es lo que más o menos o aproximadamente podemos entender lo que hace un científico, ¿ya? Entonces, un científico trata de ver lo que ustedes han mencionado en el Padlet, ¿no? La realidad. Un científico busca teorías. Por ejemplo, tenemos teorías, la de Piaget, las teorías cognitivas, ¿no? Él lo encuentra, hace un estudio en los niños, ¿no? Cómo se da el aprendizaje en las personas, ¿no? Él hizo toda una investigación. Y, por ejemplo, el lenguaje que aplica Piaget tiene que ver con la psicología, ¿no? De la inteligencia, ¿no? Entonces, y así se va a ir entendiendo, por ejemplo, lo que hacen. Karina. No se puede escuchar. ¿Mi audio? Yo se escucho bien, yo se escucho bien. Ya, yo creo que ahí hay que ver su internet, ¿eh? Entonces, dentro de lo que es la investigación científica, ¿cómo se elabora una teoría? Entonces, una teoría, dicen los científicos, que se abstrae por medio de un lenguaje específico, en la cual se va recolectando ciertos datos que tienen que ver con esa experimentación, de las realidades en las cuales se van a buscar ciertos enunciados y luego se van a contrastar. En el caso de ustedes siempre llegan a una conclusión al final de sus investigaciones, sea ensayos, sea un proyecto o tesis, ¿no? La tesis. Entonces, cuando se va elaborando, depende, en el caso de ustedes tienen un lenguaje propio, tiene que ver todo con la pedagogía infantil. Si estamos hablando de motricidad, pues se tiene que hablar de todas las dimensiones que tiene que ver con la motricidad gruesa, motricidad fina, ¿no? Dentro de ellas se tiene que hablar de equilibrio, tal vez, se tiene que hablar de espacialidad, se tiene que hablar de temporalidad, se tiene que hablar de ubicación espacial y ubicación temporal, ¿no? Entonces, se dan cuenta que no es un lenguaje igual al de Piaget o igual al de Shaw, que descubrió la célula, ¿no? En el caso de ustedes no van a hacer este gran descubrimiento, pero por lo menos van a contrastar variables que tienen que ver con el aprendizaje y la enseñanza. Lo mismo que ustedes ahora están por ir a las aulas, también van a hacer una especie de investigación. ¿Por qué? Porque van a hacer una evaluación diagnóstica. Ya la van a encontrar en el aula porque la profesora se supone que lo ha hecho al inicio. Yo les voy a compartir también otras guías para completar esa información y cuando vayan a la institución educativa vayan con mayores elementos, pero podamos entender cómo dentro de la ciencia y la epistemología, cómo se van construyendo las teorías, ¿ya? Cómo va construyendo un científico una verdad. Entonces vemos que el positivismo lógico y la teoría científica también tiene sus rasgos, como lo fue Augusto Comte, ¿no? También tenemos que basarnos en científicos que se han dedicado o han aportado bastante a la investigación científica. Y este señor, por ejemplo, miren que es del siglo pasado, fue un discípulo de Saint-Simon, y entonces este señor Comte hizo una obra sobre la filosofía positiva, y él también en ese tanto, su objeto de estudio es la filosofía positiva, y vean que también utiliza un lenguaje apropiado, ¿no? Él habla sobre la evolución de la humanidad
en esa teoría. Él, por ejemplo, habla del estado teológico, habla del estado metafísico, habla del estado positivo. Vean que su lenguaje es diferente. Para nosotros es bastante complejo, ¿no? Pero para él tenía esa inteligencia de poder hacer ese tipo de teorías en su obra, ¿no? Entonces, él mucho se aferra a la ciencia positivista, ¿no? Porque él dice que dentro de la ciencia positivista, dentro de esta filosofía, dice que la verdad se encuentra pues en lo positivo, nunca en lo negativo. Y ya él lo contrasta, lo aprueba, ¿no? De acuerdo a su investigación, en que es lo real, lo que está ahí, es lo que nosotros podemos observar, lo que se da. Y por lo tanto el positivismo, él utiliza un lenguaje, ¿no? Que es un conocimiento nuevo, auténtico y científico, esta filosofía positiva. Y él aplica el método inductivo, ¿no? El método inductivo, y por lo tanto, un ratito. Y entonces él utiliza ese lenguaje que, de acuerdo a la filosofía positivista, hay un método que él aplica, que es el inductivo, y su lenguaje único no tiene que ver con otro objeto de estudio, ¿no? Entonces vamos a ver que como cada científico tiene su propio objeto de estudio y tiene un propio lenguaje, ¿ya? Vemos entonces que esta definición de este señor Comte, él dice que la teoría para él es un conjunto de enunciados empíricos y que pueden ser expresados en dos criterios de las cosas u objetos. Pueden ser observables y medibles. O sea, dentro de la investigación que también ustedes van a hacer objetos observables y medibles, porque ustedes van a poder medir, por ejemplo, cuál es el nivel de motricidad o de influencia en los niños, ¿no? Ustedes lo observan y se mide. Entonces también esa es una filosofía bastante que se acerca al positivismo, porque se va a hallar una verdad, ¿no? Entonces, este señor Comte, estas exigencias, ¿no? Para elaborar este conocimiento científico, tuvo su quiebre cuando Max Planck descubrió el mundo cuántico en los años 90, ¿no? Entonces ahí también hay ese quiebre debido a que la evolución de la ciencia pues está en constante movimiento, siempre se avanza, entonces hay nuevos científicos y mejoran esas teorías, proponen nuevas. Entonces, dentro de la definición de ciencia del Círculo de Viena, ustedes saben que el Círculo de Viena es un grupo de especialistas a nivel internacional. A ver, un ratito, por favor. ¿Ustedes hasta qué hora tienen clase? Con usted, Miss, hasta 10 para las 8. Ya. 7:50.
Les decía que el Círculo de Viena es un equipo de investigadores internacionales, ¿no? Que siempre están, se reúnen, hacen revisiones últimas de lo que es la ciencia. Entonces estos señores dicen que la ciencia es un conjunto de enunciados empíricos y de enunciados teóricos o constructos hipotéticos. Quiere decir que estos constructos tienen que ver con objetos que tienen que ser probados. También pueden ser, tener sentido de ser inteligibles, ¿no? O sea que tal vez todo no lo podemos observar, pero sí lo podemos sustentar, ¿no? Dentro de lo que es probado, pues se puede probar, dice, la influencia de la inteligencia emocional en la adquisición de habilidades matemáticas, por ejemplo, ¿no? Y lo que es inteligible, que también se puede medir las órbitas del vuelo de las moscas. Es algo, ¿no? Y hay especialistas que les gustan, o investigadores que les gustan hacer este tipo de experimentos o de investigaciones, ¿no? Entonces, este Círculo de Viena son los que siempre están emitiendo informaciones últimas, recientes, de lo que es la investigación, ¿no? Entonces existen reglas para poder entender estas teorías y estos modelos. Por ejemplo, lo teórico o constructo hipotético tiene reglas lógicas y tiene reglas semánticas. Quiere decir que a través de estas reglas y estas normas, digamos así, se puede lograr lo observable de manera también empírica, ¿no? No todo de manera científica, sino también de manera empírica. Entonces, para poder ustedes aplicar en sus variables, porque ustedes en sí, una investigación siempre trabaja con variables, y por ejemplo, Nancy este momento, en esta tarde, esta noche, nos ha mencionado 3 variables, ¿no? Nos ha mencionado motricidad, nos ha mencionado aprendizaje y nos ha mencionado niños. Entonces, en este caso, por ejemplo, hay un ejemplo de rasgos de personalidad, que sí en educación se trabaja, rasgos de personalidad, por ejemplo, ¿no? Es una variable independiente, ¿no? Esta variable independiente, rasgos de personalidad, por ejemplo, tiene sus dimensiones. Por ejemplo, este investigador en este ejemplo menciona que hay 2 dimensiones, introvertido y extrovertido, porque tiene que ver con la personalidad. Y cuando habla de indicadores, dice que, por ejemplo, en lo introvertido son conductas de callados, retraídos, poco sociables, aislados. Y cuando son extrovertidos, dice el indicador que es una conducta que es muy hablador, está alerta, es sociable, es comunicativo. Entonces, ustedes así buscan, por ejemplo, sus variables y van haciendo esta operacionalización. Se llama operacionalización al, digamos, a todo este flujo, ¿no? Y de esta manera tienen que crear un instrumento. En este caso, como se va a medir rasgos de personalidad, pues habrá un test, ¿no? Y ya existen los test, ya están. Es cuestión de ver cuál es el que se puede aplicar al grupo que ustedes van a investigar. Supongamos si es este tipo de variable, ¿no? Entonces, si es que hablamos, por ejemplo, de fonología, también tiene sus dimensiones, tiene sus indicadores, y hay test especializados para poder medir la conciencia fonológica en los niños, ¿no? Si reconocen el inicio de las palabras, si reconocen sonidos finales, si reconocen sonidos iniciales, si los niños pueden segmentar una palabra y así, ¿no? Entonces, de esta manera, se va desagregando una variable con sus dimensiones y sus indicadores, ¿no? Y por supuesto que se tiene que ver un test que pueda ser aplicado para poder medir esta variable.
También aquí tenemos otro tipo de variable que se puede trabajar en educación inicial sobre la comprensión lectora, por ejemplo. La comprensión lectora tiene 3 dimensiones. Habría que buscar cuáles serían, digamos, los indicadores. Cuando hablamos de una comprensión lectora en la dimensión literal, ¿a qué se refiere? Se refiere siempre el qué, el dónde, el cuándo, ¿no? Y en la dimensión criterial, ¿qué tipo de pregunta podría ser para que nosotros podamos responder a esta comprensión lectora? ¿Por qué? ¿A qué, Miss? Claro, ¿por qué? ¿A qué? ¿Para qué, Miss, también? ¿Para qué? ¿Qué crees tú? ¿No? Porque hay que hacerle una pregunta de criterio. ¿Qué piensas? No, el dónde es en el literal. Criterial. Criterial viene a ser de un pensamiento crítico. ¿Qué te pareció? ¿Ya? ¿Qué te pareció? ¿Qué piensas tú de la obra, del cuento? ¿No? Ustedes tienen que hacer a los niños ese tipo de preguntas. A veces he observado sesiones que todas las preguntas que les hacen a los niños son literal. No, y ustedes ya saben que deben de manejar estas tres dimensiones. Y en lo inferencial, ¿cuáles serían? En ahí más o menos me sería, digamos, ¿qué hubiera pasado si, no? Algo así. Muy bien, Ivana. ¿Cómo te hubiera gustado que terminara el cuento? Ya. ¿Cómo te hubiera gustado? Es un poco más de criterio, creo. Inferencial, a ver. Las inferenciales son un poco más difíciles de crear, pero no imposibles, ¿no? Lo inferencial tiene que ver con preguntas donde el niño pueda, en este caso, a ver, de comprensión lectora. A ver, pensemos un poco. Profesora, no puede ser. ¿Qué cosa más hubiéramos podido agregar al cuento? Ahí está, ¿no? ¿Qué más podríamos haber agregado al cuento? Si ¿Ya? se lee, Miss, un cuento, por decir, de los 3 cerditos, y se les puede preguntar ahí, ¿cómo te hubiera gustado que, por decir, ahí se me fue la idea, Miss? Ya, cuando ya hablan de gustado, de gusto, y es algo de personal, es algo de criterio del niño. Inferencial es un poco más, a ver, ustedes que están ahorita ahí en el Google pueden buscar, ¿no? Tiene que ver con preguntas que le muevas, como se dice, el piso al niño, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué otro título le hubieras puesto al cuento? También. ¿Qué otro título le hubieras puesto al cuento? ¿Qué hubiera pasado si tal vez los 3 cerditos lo hubieran invitado al lobo para que les ayude a construir la casa? Tal vez, no sé. Pero no preguntas el qué, el cómo, el cuándo. Ya no, porque eso es literal. El literal viene mucho a las preguntas que tienen que ver con ese texto, ¿no? Y el criterial es de lo que él piensa y lo inferencial es lo que él podría hacer, ¿no? Entonces siempre también para medir esta variable de comprensión lectora hay una prueba de comprensión lectora. Ya hay especialistas, investigadores que han puesto, como se dice, en el contexto, en el medio, la investigación de este tipo de variables y van a encontrar entonces, instrumentos ya. Entonces ustedes simplemente los toman y en su investigación los nombran de quién es el instrumento y lo aplican, ¿ya? Entonces una operacionalización de variable, se me abrió esto, ¿cómo lo cierro ahora? Acá.
Una operacionalización de variables es una matriz algo así, ¿no? Entonces ustedes ponen el nombre de la variable, X, van a tener siempre ustedes dos variables, X y Y, o más variables, y Z. Entonces cada variable va a tener sus dimensiones. Por ejemplo, puede tener la variable X, puede tener una dimensión 1, 2, 3. Y esta dimensión puede tener sus indicadores, ¿no? 1.1, 1.2, también la dimensión 2, el 2.1, 2.2, 2.3, y la dimensión 3, el 3.1, 3.2, son diferentes. Y aquí va el instrumento que va a ser aplicado para poder contrastar, para poder medir esta variable. Lo mismo en Y, ¿no? La variable Y va a tener una dimensión Y1, Y2, y sus indicadores lo mismo. Y también va a tener su propio instrumento, ¿ya? Entonces, dependiendo de lo que ustedes desean investigar, tienen que aprender a hacer esta operacionalización que se da mucho más en la investigación cuantitativa, ¿ya? Entonces, cuando vemos, por ejemplo, aquí hay otro modelo de inteligencia emocional y desempeño académico de profesores de la Institución Educativa de Lima del 2014, han querido medir el desempeño académico sobre inteligencia emocional y desempeño académico. Las dimensiones es autocontrol, autoconciencia, conciencia social, manejo de las relaciones, comunicación, metodología. Y en el desempeño académico, clima de base, conocimiento de la materia, relevancia del aprendizaje, ¿ya? Y vean los indicadores. Aquí son implícitos. Según Goleman, se pueden crear los indicadores, ¿ya? Lo mismo para desempeño académico, ¿ya? Hoy en día hay tantas rúbricas, diferentes instrumentos que se pueden validar para aplicarlos. Entonces el proceso de operacionalización de las variables tiene que ver mucho, en primer lugar, tienen que buscar el concepto. Por ejemplo, si van a trabajar motricidad, tienen que ver qué es motricidad, ¿no? Ese concepto tienen que buscarle una definición conceptual, tienen que buscar que las dimensiones, tienen que buscar los indicadores y tienen que buscar esas variables teóricas o empíricas que se relacionen con lo que ustedes desean investigar. Mayormente son variables teóricas, no mucho las variables empíricas, mayormente los indicadores sí son empíricos porque son a veces propuestos por el mismo investigador, así como lo dice Goleman, ¿no? Entonces, vayamos a ver de que para que ustedes puedan construir su matriz de operacionalización o su matriz de consistencia, tienen que buscar conceptos, ¿ya? Dimensiones e indicadores. Por supuesto, tienen que tener sus instrumentos. Entonces, hay diferencias entre teoría y modelo científico. Aquí tenemos un ejemplo también, por ejemplo, ¿quién es este señor? ¿Alguien se acuerda? Es Albert Einstein, maestra. Así es, ¿no? Albert Einstein. Él hizo una investigación que quedó en el mundo sobre la relatividad. Entonces su teoría tiene una fórmula, ¿no? Esa densidad de esa materia o energía determina pues una geometría de los espacios y tiempos, ese es un modelo, es el comportamiento de cuerpos de velocidad constante. Lo que decía en el video, ¿no? La teoría es algo que nosotros lo podemos ver, entender, pero el modelo no es a veces, es una representación que es difícil de verlo, pero miren, la teoría de la relatividad, mire, tienen que ver con el tiempo, tienen que ver con la luz a futuro, tienen que ver con estos cuadrantes del observador, que era él, por supuesto, tiene que ver con el cuadrante de espacios, tiene que ver con hipersuperficies y tiene que ver con el cono de luz del pasado. Imagínense
qué tal inteligencia de este tipo para poder hacer esta teoría, ¿no? Pero ya, pues ahí dice en su teoría, de acuerdo a todas esas fórmulas, está todo ello y da pues las respuestas, ¿no? Que ha ayudado mucho al mundo, ¿no? Entonces una teoría es un conjunto de principios o ideas que se utilizan para explicar un fenómeno o un conjunto de hechos. Esas teorías son más generales que los modelos, así como lo dijeron en el video, ¿no? Las teorías son muy específicas o muy generales. Los modelos no, porque nos representan, digamos, una imagen, una figura de lo que es la teoría, ¿no? Entonces, la teoría pues nos va a proporcionar, de acuerdo a lo que nos dice Carvajal, un conjunto de hechos. Entonces, el modelo versus la teoría. Una teoría nos dice cómo se comporta ese fenómeno, ese objeto, y el modelo nos dice lo que hay en ese universo de ese objeto. ¿Ya? Tiene un propio lenguaje, así como lo han visto en esa estructura de Comte, ¿no? O en esa estructura de la célula. Vemos de que la teoría nos menciona un comportamiento de ese objeto, pero el modelo de esa teoría nos dice cómo es ese universo. Entonces, a veces no lo podemos ver, ¿no? Por ejemplo, las emociones decimos, pero a veces no las observamos, ¿no? Digamos, internamente, lo que siente la persona, el sentimiento, pero sí en la expresión sí podemos observar. Pero hay una serie de factores que tiene que ver con esta teoría, ¿no? Entonces, vemos otro concepto que nos dice José Padrón también, que las teorías científicas no son algo absolutamente extraños a nuestras propias experiencias, así como ustedes lo han dicho en el Padlet. El investigador busca fenómenos que están en lo cotidiano, en la vida diaria, en el resolver un problema, ¿no? Entonces, estas teorías tienen que ver con ciertas estructuras cognitivas también, que se encuentran, ¿no? Puede ser en el germen de las mismas estructuras de la ciencia. Entonces, un científico siempre va a estar buscando buscar la verdad de algún objeto que él quiere encontrar, ¿no? Sea sobre la personalidad, sea sobre las plantas, sobre los animales, ¿no? Entonces, desde la epistemología, según este señor Padrón, ya desde el año 1994, afirma que una teoría puede ser observada como una representación abstracta, universal y explicativa, que tiene todo un sistema, está socializada y ha sido contrastada, ¿no? En muchos casos hay algunas teorías que tienen un sentido crítico y también han sido rechazadas, ¿no? Ahorita no tengo un ejemplo, pero es lo que nos dice Padrón. Entonces, algunos ejemplos de teorías. Por ejemplo, la de Einstein, que tiene que ver con este principio de la gravitación, de la relatividad, ¿no? Que está en el espacio y en el tiempo. Otra teoría que es la del Big Bang, que explica cómo se originó el universo, ¿no? Hay ciertas teorías, algunos dicen no, que hemos venido de Dios, otros no, dicen venimos del Big Bang, otros, por ejemplo, decimos que, como la teoría de Darwin, que nosotros venimos del mono, ¿no? Entonces, hay diversas teorías. Entonces, las teorías son importantes porque nos proporcionan un marco conceptual para entender y explicar ese fenómeno que le están estudiando, para poder ver esos hechos y observables y poder contrastarlos y llegar a una conclusión, ¿ya? Entonces, hay modelos científicos. Por ejemplo, aquí Giré en el 2004, un aspecto relevante de los modelos científicos es su capacidad, dice, para representar aspectos del mundo. Los científicos usan modelos para representar aspectos del mundo con diversos propósitos, dice, para ver diferentes puntos de vista, diferentes representaciones, ¿no? Los modelos tienen esa capacidad, pues, de
de presentar ese comportamiento de esa teoría. Entonces aquí, por ejemplo, si ustedes observan, acá hay una imagen de la teoría, por ejemplo, del ADN, pero aquí está su modelo, por ejemplo, ¿no? Entonces, los modelos de la ciencia son diversos para cualquier objeto de estudio. Si tienen que ver con la anatomía, si tienen que ver con la naturaleza, si tienen que ver con la física, con las matemáticas, si tienen que ver con el medio ambiente. Entonces, cada teoría tiene un concepto, pero también tiene sus propios modelos que son representaciones de esa teoría, ¿ya? Un modelo, como lo dijeron en el video, como también ustedes lo están entendiendo esta noche, es una representación, porque es un sistema de proceso que ha utilizado el investigador, ¿no? Para poder manifestar una teoría, que pueden ser diferentes tipos de conceptos, pueden ser físicos, matemáticos, pedagógicos, ¿no? Entonces, se requiere, pues, siempre para llegar a una teoría y a un modelo, se necesita la observación. Entonces, ustedes, por ejemplo, como pedagogas, van a utilizar esa técnica de la observación para poder desarrollar y van a aplicar otro tipo de técnicas, ¿no? Las encuestas, las entrevistas, que mayormente se dan en este tipo de investigaciones cuantitativas relacionadas a la pedagogía. Y entonces ustedes ahí van a poder hacer también su propia teoría y sus propios modelos, ¿no? En la cual se va a observar lo que ustedes quieren presentar, contrastar lo que ustedes han encontrado, ¿no? Entonces hay algunos ejemplos de modelos. Por ejemplo, hay modelos del átomo. Ustedes desde la escuela, ustedes han estudiado y lo que les presentaba la maestra en la imagen no era la teoría, era el modelo de esa teoría, ¿no? Como representaciones, también, maestra. claro, ¿no? Entonces el ciclo del agua también tiene sus propias representaciones, pero eso viene está basado en una teoría. Lo mismo cuando hablamos también de la demanda y la oferta, ¿no? Esto que tiene que ver mucho con el factor economía. También hay teorías, pero también tienen sus propios modelos. Entonces tienen sus propias representaciones, ¿ya? Entonces así lo vamos a entender. No es que ustedes van a salir expertas, bueno, puede ser que alguien salga una buena científica también, ¿no? Gracias al curso de Ciencia y Epistemología del Instituto Nelson Rockefeller. Entonces, el modelo es una representación. Aquí está modelo versus teoría, ¿ya? El modelo es una representación simplificada, mientras que la teoría es un conjunto de principios e ideas. El modelo puede ser físico, matemático o conceptual, y la teoría proporciona una explicación general y amplia de ese objeto de estudio. El modelo se utiliza para hacer predicciones o entender mejor cómo funciona algo, mientras tanto que la teoría se utiliza para explicar un fenómeno o un conjunto de hechos. El modelo puede ser detallado y específico, mientras que la teoría es más amplia y general. Entonces aquí hay un versus y ustedes pueden entender, ¿no? Esa representación que tiene el modelo y esa explicación teórica, el conjunto de principios e ideas que tiene una teoría. Muy bien. A ver, ¿qué les ha parecido el tema de hoy? Muy interesante, Miss. ¿No? Un poco de esta manera, ¿para qué les va a servir a ustedes este tema? Nos puede servir para ampliar un poco más nuestros conocimientos en el significado, en que no solamente tener una sola idea como es el científico, ¿no? Seguir interrogando, seguir analizando, seguir investigando, hasta dar más, de no quedarse en una base, sino tener más conocimiento en algo que ya está, pero uno mientras que va investigando va respondiéndose a algunas hipótesis o unas preguntas que tenemos, ¿no? Acerca de algo que ya está hecho, pero vamos investigando más.
Muy bien, Geraldine, gracias, te agradezco. Y a mí me gusta esa lucidez que tienen ustedes, que se suelten, ¿no? Que sean así, que tengan ¿cómo se dice? Ese ánimo de socializar sus ideas. Entonces es una forma también, puede ser que salga de lo que nos ha mencionado Geraldine, una teoría, ¿no? Entonces, es cuestión ahora de buscar las dimensiones y poder, tal vez contratar, puede ser una especie de teoría lo que nos dice. ¿Y para qué? Entonces, a ver, ¿y cómo lo hemos aprendido? A ver, ¿cómo hemos aprendido el día de hoy este tema que nos va a servir para lo que es la investigación? Primero mediante un video, un panel, y Muy también bien. sobre, mediante sus explicaciones, ¿no? Que hemos también, un poco, ¿no? Saber cómo empezar nuestra investigación y en dónde enfocarnos, ¿no? Como en variables, dimensiones, indicadores. Muy bien, te felicito, Nancy. Ya ustedes tienen que estarse relacionando con este tipo de términos, ¿no? Conocer para la investigación que ustedes van a realizar, ahora tienen que ir adecuando qué tipos de variables, ¿no? Porque ustedes no van a buscar variables que se relacionen con la metafísica, con las matemáticas, ¿no? Sino que ustedes tienen que buscar variables que se relacionen con el aprendizaje, con la enseñanza de la educación inicial, ¿ya? Entonces, qué bueno que vayan entendiendo que en una investigación van a encontrarse variables, dimensiones, indicadores, y van a aplicar ciertos instrumentos para contrastar una verdad, ¿no? Si es o no es, porque dentro de esas investigaciones que van a hacer ustedes, van a haber hipótesis, ¿no? Hipótesis, como se dice, algunas que van a Nulas, ser maestra. nulas, algunas, ¿no? Negativas o positivas o nulas. Entonces ustedes van a verificar, van a contrastar esas hipótesis, ¿ya? Y llegarán a una conclusión, pues, en esa investigación. Entonces, pareciera un poco, cuando uno le agarra el hilo, como se dice, es bastante entretenido, ¿no? Porque es algo que te va a gustar, es algo que tú encuentras en el aula todos los días, no es algo que tú vas a investigar fuera del aula en otro contexto. Entonces, cuando ustedes le agarran el hilo, van a empezar a hacer investigaciones, y ustedes saben que ahora la persona que hace mayor investigaciones crean sus propios libros, ¿no? O las suben a artículos de investigación científica, y así se van haciendo también, van logrando mayor conocimiento, ¿no? Entonces, me da alegría que así ustedes participen, pero a veces veo que siempre son las mismas personas, ¿no? Me gustaría que las demás también estén en la sala. Sé que ahora con esto de la virtualidad a veces tenemos opción pues de estar en el mercado o de estar cocinando, estar con los hijos, estar en una reunión o estar en la calle, pero eso a veces interfiere en el aprendizaje. Ustedes saben que para hacer un aprendizaje de esta modalidad tiene que haber mucho la autonomía de ustedes, ¿no? Para que tiene que haber un aprendizaje autónomo, tiene que haber una responsabilidad, porque ustedes no están estudiando pues para ser administrativos, para manejar, no sé, documentos, papeles o bienes de alguna institución. Ustedes están estudiando para formar personas. Entonces tienen que ser bastante responsables de estar en sus clases. Es importante que estén en sus clases de cada semana que esté programada en el instituto. A veces es un poco con tantos problemas que podemos tener, pero es importante que ustedes se organicen y estén presentes, sentadas ahí con su lápiz y papel o con su grabadora, ¿no? La idea es que ustedes puedan insertar estos elementos, estos conocimientos, y las pueden hacer a ustedes más hábiles, ¿no? En su quehacer pedagógico. Entonces, me da mucha alegría de que ustedes estén participando. A ver, alguien más. Voy a hacer preguntas
A las que no hablan, pues, ¿no? Si no me responden. A ver, vamos a ver. Y entonces, ¿cómo vamos a ir aplicando este conocimiento de esta ciencia relacionado a las teorías y a los modelos? ¿Dónde lo podemos aplicar? ¿Cuándo vamos a aplicar? En nuestras prácticas, Miss, cuando empezamos a hacer nuestras prácticas. Ya, muy bien. Una En es nuestra en sus prácticas. tesis. Y por supuesto, Elena, se están preparando ustedes desde ya para presentar su proyecto de investigación y eso se va a convertir en una tesis, ¿no? Entonces, desde ya ustedes se están relacionando con los elementos de la ciencia y la epistemología, ¿no? Que tiene que ver, luego va a aterrizar pues en esta investigación que ustedes van a diseñar, que ustedes van a iniciar. Entonces, por lo tanto, lo que se habla en la sala, en la clase, es para que ustedes anoten o tengan un cuaderno y por supuesto que tienen que hacer su portafolio también de ciencia y investigación y epistemología, ¿no? Un portafolio que tengan ordenados, tal vez los Padlet, tal vez las sesiones, cada sesión con sus materiales, ¿no? Colocar una carátula, el nombre de la docente, el nombre de ustedes, el ciclo académico, y de esa manera ustedes van guardando información. En algún momento la vayan a necesitar, van y buscan su portafolio digital, ¿no? Esta vez vamos a hacer un portafolio digital. No es un portafolio como hicimos el ciclo pasado en arte, de manera física, ¿no? Entonces, ahora vamos a aprender a hacer estos portafolios digitales también. Bueno, eso sería todo, no sé que cómo van con lo que es el proyecto integrador. ¿Se han reunido? Nada. Uy, por Dios. A ver, los equipos tienen que reunirse. Sí, nos hemos reunido y bueno, estamos dando aportes, ¿no? Para poder realizar nuestros trabajos, pues, ¿no? ¿Cómo se llama su proyecto integrador? ¿A qué proyecto integrador del cuarto ciclo van a participar? ¿Cómo se llama? ¿Nadie? Miss, es sobre el proyecto integrador, es sobre el desarrollo infantil, Misita, a través del acompañamiento de las familias. Muy bien, ustedes son del cuarto ciclo, entonces Sí, tienen fomentando el desarrollo infantil. Gracias, a compañera. través del acompañamiento de las familias. No se olviden ese título. ¿Y cuál va a ser su producto que van a aportar ustedes a este proyecto? Ensayo, Miss. El ensayo. El ensayo. Muy bien. Ensayo, un ensayo. O a ver, de acuerdo a lo que se observó, creo que a ustedes yo les dije, ahorita voy a buscarlo mejor, porque si no, yo les compartí de Creo acuerdo, que es un díptico. Un díptico, era un díptico, ya ves, uy Dios, En el otro maestra es un díptico. Sí, pero son dos trabajos, hay uno que es ensayo y el otro es díptico. Ya, el ensayo es del curso, pero para el proyecto es un díptico. Es un díptico. Y en el díptico, ¿ustedes saben cómo se elabora un díptico? Sí, maestra. ¿Qué partes tiene un díptico? Muy bien. La portada, la presentación, los objetivos, el contenido más o menos teórico y lo que es la conclusión. Ya, entonces ya van pensando por grupos, ustedes divídanse, ¿no? ¿Quién va a hacer el diseño, por ejemplo? ¿Qué grupo? Hagan primero un tema, diseño. ¿Quién va a proponer la carátula? ¿Qué grupo? Porque esto se va a hacer en grupo, mire, facilito. ¿Quién va a buscar los objetivos? ¿No? ¿Quiénes van a buscar las imágenes? ¿Quiénes van a hacer la conclusión? ¿Quiénes cómo van a juntar la imagen de todas ustedes al final del tríptico? Los nombres de todas, ¿no?
¿cómo se va a hacer? Porque ustedes son como más de 60 personas. Entonces, ¿cómo podría entrar todas en ese díptico? A ver, Wendy. Miss, ¿el díptico es por todo el ciclo, o sea, todas las compañeras, o es por grupo? Sí. No, por todo el ciclo. A no ser que sea ¿son cuántos grupos? Son 10, ¿no? Sí. Sí, estamos trabajando Cada por grupo grupos, un Miss. tríptico, no, díptico o tríptico. Díptico, dice maestra. Díptico. Díptico. De 2 partes. A ver, ¿quién tiene el documento? ¿Lo puede Díptico, presentar? Miss, es Díptico es Miss, el No es díptico. díptico, es díptico, por eso A hemos ver, hecho ¿quién no tiene el documento? ¿Lo puede presentar? Bueno, yo, Miss, hemos avanzado con mis compañeras, pero no sé si puedo compartir de mi celular. No, el documento donde dice, de acuerdo, ciencia y epistemología, ¿qué le tocó? ¿Tienen ahorita a la mano ese documento? Ay, Dios mío, ¿dónde está? Porque es un documento que ya lo envió ¿cómo se llama? El instituto. Vamos a ver, creo que aquí lo tengo. Vamos a ver. No. Ese no es. Vamos a ver. Ya, creo que sí. Nosotros somos del cuarto ciclo, ¿no? Sí, Miss. Ya, es un díptico. Quiero Sí, que... ese es lo que estoy compartiendo. Buenas noches, disculpe. Díptico dice. Muy bien, yo también ya lo encontré. ¿Ese documento todas lo tienen? Miss, el tema que está ahí es el desarrollo Miss. integral de los niños. Ese vamos a hacer el díptico, ¿no? Ahí dice ciencia y epistemología, Sí. díptico, explicando las necesidades para el desarrollo integral de los niños de 0 a 5 años en todos los aspectos del desarrollo humano. Entonces, podría ser un grupo de 0 a 3 años, otro de 0 a 4 y otro de 0 a 5. ¿Ya? Pero explicando esas necesidades para el desarrollo integral de los niños y donde se tiene que observar esta presencia de los padres de familia. Acá no lo dice, pero ya ustedes saben que el proyecto integrador es sobre la formación, o dice fomentando el desarrollo infantil. Todo sobre el desarrollo infantil a través del acompañamiento de las familias. ¿Ya? El desarrollo infantil, entonces, acá le han puesto para el desarrollo integral, es el desarrollo infantil de los niños. Puede ser un grupo de 0 a 3, otro grupo de 0 a 4 y otro grupo de 0 a 5. Y no solamente de 0, no, estamos hablando mal. De 0 a 6 meses. De 6 meses a 9 meses. De 9 meses a 12 meses. De 12 meses a 18 meses. De 18 meses a 21 meses. De 21 meses hasta 24. De 24 hasta, creo que es hasta 27 meses. De 27 hasta 30 meses. A ver, ahí habría que dividirlo de acuerdo. El diseño curricular de estas etapas del primer ciclo las tiene por grupos etarios. Entonces, si alguien puede ver por grupos etarios, tenemos, creo que es de 0 a 9. De 0 a 9. Si alguien ingresa al diseño curricular, entonces ahí por lo menos hay 4 grupos, ¿no? Y luego pueden ser de 3, de 4 y de 5 años.
porque tiene que ser del primer y del segundo ciclo, ¿ya? Como son tantos grupos, entonces cada grupo puede colaborar con su díptico buscando ese concepto de desarrollo integral para ese grupo etario, buscar sus objetivos, ¿no? ¿Cuáles serían esas dimensiones que sí se pueden colocar ahí? Luego, un poco hablar de cómo la familia puede aportar a ese desarrollo infantil. Y finalmente las conclusiones y el nombre del equipo, pues, ¿no? Ahí ya son 10 nada más, yo creo que sí puede ingresar. Se pueden tomar inclusive una imagen, cómo agrupan ustedes la imagen y la cosa que se vean también sus caritas de ustedes, ¿no? Todas con su polo del Rockefeller, bonito, pues, ¿ya? Entonces así quedamos, ¿eh? O la próxima hacemos la división. ¿Cuántos grupos? A ver, ¿cuál es el último grupo? ¿Qué número hay que existe? Mis favores, ¿podría anunciarlo o volver a hacer los grupos? Porque la primera clase han hecho los grupos y realmente casi hay pocas alumnas que tienen grupo y nosotros algunos no tenemos grupo y no nos quieren incluir. A ver un ratito. Los grupos ya están. Yo no puedo ya. Dijimos que se iban a agregar ahí. A ver. Sí, los grupos ya están. La primera clase creo formó los grupos, ya estamos de 10 a compañeras cada grupo. Sí, pues, pero creo que no lo guardé esto de los grupos. A ver, voy a presentar tal vez lo que tengo aquí en el 1, 2, 3, 4, ¿y dónde está el otro? Por ejemplo, el grupo número 1 era Pascasio, Bertis, Berta Clara Solís, Edith Patilla, Lila González, María Córdoba, Carmen Maldonado, Milagros Avendaño, Nancy Machaca, Nirvana Gutiérrez y Cindy Hidalgo. El grupo 2 era Blanca, no me sale, Claudia, Karen, Karina, Luz Elena, Luz Bella, Merlinda, Mesa Gutiérrez, ha de ser Mirta, Nalia, Crisóstomo, algo así, Giovanna. El grupo 3 era Leida, Canales, Caroline, Vite, Dalila Ciancas, Dina Cercado, Julia Champi, Loyola Larcón, Mariela Monsalve, Wendy Briones, Sosima Barragán. El grupo 4 era Alexandra Condori, Carmen Rosa, Dina Sencho, Doris Feliciano, Elita Campos, Elizabeth Quesada. ¿Pero dónde están los otros? A ver, vamos a ver dónde están los otros grupos. Y hasta el número 4 ya estaban. Número 4. ¿Y esta quién es? Hoy no lo veo. Número 4. Ay, no está, no está, no está. Yo creo que sí veo. El número 4, vamos a ver por acá. Uchis no está disponible, dice. ¿Por qué? Vamos a buscar a ver si acá lo tengo.
Grupo de Ciencia y Epistemología. ¿Dónde lo puse? Ya, vamos a ver. Ya, el grupo 1, el grupo 2, el grupo 4 ya se les dijo. El grupo 5 era Denali Xiomara Untiveros, Daisy, Elena García, Estrugilda Bautista, Marta Castillo, Nancy Mechán, Rogerio Ulazo, Lozano, Sara Lolita, Selva Flores, Yolanda Núñez, el grupo 5. Solo hasta 5 ahora. Hay, por ejemplo, en el grupo 1, a ver, 2, 4, 6, 8, hay 10, 11. En el grupo 3 hay 9. Puede ingresar 3 más. A ver, ¿quién le falta grupo? A mí, señor, a mí, Miss. Rosa Robles, Miss. A ver, ¿quién está en el grupo 3? Aleida Canales, ¿quién es la coordinadora en cada grupo? Tienen que tener su coordinadora. Misita, Misita, buenas noches, soy del grupo 3, soy Mariela, yo había formado ese día para que se integren ahí las chicas, pero solamente unas cuantas, estamos como 6 nada más. Ya, por eso, en el grupo 3 es Aleida Canales. Disculpe. Es Caroline Lisbeth, Dalila Ciancas, Dina Cercado, Julia Champi, Loyola Larcón, Mariela Monsalve, Wendy Briones Montero, Sosima Barragán. ¿Quién es la coordinadora de ese grupo 3? Miss es Wendy. Wendy, ya, un ratito. Wendy, tú eres la coordinadora. Sí, Miss. Ya, agrega a las que te van a decir el nombre. 3 más. A ver, ¿quién falta grupo? Miss, buenas noches. Maylene Chihuahua, pero estoy en el grupo 3 también, Miss. Las que están registradas ya son las que he leído. Wendy. Miss Rosa Robles, Miss no tiene grupo. Ya, Rosa Robles, nota, va Wendy, anota. Miss, el grupo 3. Buenas noches, disculpa, el grupo 3, estamos 9 ya. Hay un desorden. ¿Cómo es la manito? Miss, soy yo, Wendy. En mi grupo ya somos 10, ya tenemos. Ya, pero faltan 2 9, más. falta una nada más, tenemos 9, falta una. A ver, ¿dónde está Wendy? Que no te escucho. ¿Puedes encender tu cámara, Wendy? Miss, buenas noches. En mi grupo ya son 9, porque yo ya, estaba te faltan 3. No, te estoy diciendo 3. 9 tengo, me falta una. No, 3 te faltan. ¿Cuántas? ¿Tú has anotado ahora último a una estudiante? A Robles. No, yo he agregado, señoritas, éramos 6, he agregado 3 más, no porque la chica me está hablando en mi WhatsApp y yo le agregaba al grupo. Faltaría una nada más para completar las 10. Mira, mamita. Miss, habla Katy, yo no tengo grupo. A ver, me escuchan, van a respetar lo que yo ya organicé. La sala 3, el grupo 3 es Aleida Canales, anota Wendy. Ya. Caroline Lisbeth Vite. Ya. Dalila Ciancas. Dina Cercado. Julia Champi. Loyola Larcón. Mariela Monsalve. Wendy Briones y Sosima Barragán. Tienes 9. ¿A quién has agregado tú, aparte de ese grupo, de esas personas, Wendy? Daniela, Arrunate, señorita. Ya, ponla ahí, serían 10. Arrunate. ¿A quién más? Dalila. ¿Dalila qué? Cintia, amiga. Cintia. ¿Dalila qué? Cintia, Dalila ya está. Cintia, señorita. ¿Cintia qué? Heredia. ¿Cintia qué? Heredia. Cintia Heredia, ya. La pones ahí, van. Ya. 2 hasta más. Ahí vamos 9. Sí, vamos 9 hasta ahí. ¿Cómo que 9? Si yo 9 te he dictado. Si yo te he dictado 9, hija. Dalila ya está en el grupo, no la puedes poner ahí, ya está en el grupo. Dalila Cianca.
Sí, señorita, ya estamos completas. No están completas, tienen 9. ¿A quién has agregado tú? Disculpe. Sí, estamos 9, señorita. Estoy con Wendy. ¿A quién has agregado, Wendy? Estamos 9, señorita. Ya, 9. ¿A quién le falta grupo? Levante la mano, ¿a quién le falta el grupo? En el grupo 3 también está Le falta, a ver, Cintia. Ya en la venta. Cintia Heredia. Abre tu micrófono, Cintia. Miss. Buenas noches, Miss. Soy Cintia. Hola, ¿tú no tienes grupo? No, Miss. Yo te vas al grupo 3. Wendy, ya no me expliques más. Wendy, anota a Cintia Heredia. Ya, Miss. Ya, Robles Mota. A ver, buenas noches, Miss. ¿Tú no tienes grupo? No tengo grupo, Miss. ¿En ningún grupo estás? No, en ningún grupo, ya, Miss. Te vas al grupo 3. Ya, Miss, gracias. A ver, Pilar Morón. Bajen su mano, Cintia y Mota. Robles, bajen su mano. Pilar, ¿tienes grupo, Pilar? No, Miss, buenas noches. Ya, Pilar Marón se va con Wendy. Ya, ahí termina. Ya, Miss, gracias. Grupo 3. Ahora, un momentito. Flor, a ver, Flor María Castañeda, creo que es, ¿no? ¿No tienes grupo Flor María Castañeda? Sí, Miss. No, Miss. ¿No tienes? No, Miss. Ya, ahorita un ratito. Ya, Flor María Castañeda, vas a abrir el grupo 6, ¿ya? Grupo 6. Ok, Miss. Flor, y tú vas a ser la coordinadora. Profesora, buenas noches. Un ratito, voy a terminar. ¿A quién le falta grupo? Ya, Flor, baja tu manito. Katy. Buenas noches. Baja tu manito, Flor. Katy, abre tu cámara. Abran su cámara, yo no las veo así. Flor María Castañeda, baje su mano. Ya la atendí. Katy, ¿te falta grupo? Sí, Miss. Ya, te vas al grupo 6. Tu coordinadora es Flor Castañeda. Flor, anota a Katy. Ya, cierra tu manito. Mailene, abre su cámara. ¿Quién es Mailene? Miss, buenas noches. No se puede abrir la cámara. Mailene, ¿tienes grupo? Miss, yo estaba trabajando con el grupo 3, pero no me llamaron. Ya, Mailene, te vas al... No estás ahí. Grupo 6, te vas al grupo 6. Ya, Mailene. Ya, gracias, Miss. A ver, en el grupo 6 está de coordinadora, está Flor Castañeda. Luego haces que sean parte de todo este proceso de elaboración del díptico también, ¿no? Parte del proyecto integrador, entonces es importante, ¿no? Y ya el jueves nos estamos viendo con el otro curso que también les voy a dar elementos para lo que es la evaluación diagnóstica, ¿no? Están ustedes en esa parte, en el diagnóstico del aula, ¿no? El diagnóstico del aula, parte diagnóstica. Ok. Entonces, muchas gracias a cada una de ustedes, bendiciones. Y ahí está el número de Flor, el 979369219. ¿Ya? 979-369219, coordinen con el grupo 6. Te vas a hacer famosa, Flor Castañeda.